Roxana, ¿quién va a hacer el pase para dejar ingresar a los... Ah, ok. Buenas noches, pueden dar inicio a la conferencia. Mari, no se escucha. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una edición más de los miércoles metalúrgicos. Esta noche tenemos un tema que está a la vanguardia del conocimiento y es el tema metalurgia, tierras raras, LU y SCTHU, oportunidades de desarrollo. Esta presentación muy técnica, pero a la vez muy interesante, estará a cargo del expositor PhD Daniel Lazo Martínez. Daniel Lazo es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, tiene muchos máster y estudios en el extranjero, cuenta con una experiencia en investigación en Estados Unidos, Australia, Japón y Perú en, en los temas en los temas de tierras raras. Tiene un sinnúmero de publicaciones, ¿no? Que están a disposición de las personas que quieran conocer un poco más de la trayectoria profesional de este excelente expositor que tendremos esta noche, ¿no? Actualmente es consultor de tierras raras para Latinoamérica, para la compañía EDSEM. Eh, con ustedes hago la presentación al ingeniero Daniel para su exposición. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Así es, el tema que va a exponer hoy día es tierras raras. El tema justo que es el tema de mi investigación cuando hice mi doctorado en Australia en la Universidad de Perth. Tuve la oportunidad de trabajar con dos concentrados, monazita y cenotín. La monazita con la cual yo trabajé es de la mina más grande de tierras raras fuera de China. Como sabrán, las tierras raras está dominado por la producción por China. Entonces yo trabajé en mi investigación en concentrado muy peculiar, que justo también voy a explicar. Tuve la oportunidad también de no solo hacer investigación en Australia, donde hice mi doctorado, también tuve la oportunidad de ir a Japón, a la Universidad de Hokkaido University en Sapporo, para poder también complementar esta investigación que realizaba. Hokkaido University, para que los que no están enterados, ganó el Premio Nobel de Química 2021. Entonces, ahorita primeramente voy a apagar mi video y voy a pasar a compartir los slides que deseo mostrar. Un momentito. Ya. Las tierras es un tema muy amplio y lo que he hecho ahora es hacer un resumen de todo el tema metalúrgico de tierras raras. Como ustedes recordarán, las tierras raras es algo completamente nuevo y voy a explicar la situación de por qué, con lo que voy comenzando a conversar acerca de las tierras raras mientras paso los slides. Mucha gente no voy a hablar de ellos, realmente nunca lo conoce.
solamente como el superior de estas dos filas de elementos bajo el cuerpo principal del sistema periódico de dos elementos. Así es. Si ustedes ven desde abajo para arriba, la primera fila es de los elementos radioactivos y la segunda, toda esa línea de las tierras raras. A pasar de los años, cada vez las personas se va enterando de que son las tierras raras, ¿no? Era un tema un poco, no oculto, sino un poco olvidado. Y van a ver por qué más adelante. De hecho, estos metales tienen una sorprendente cantidad de aplicaciones y eran bastante desconocidos para el gran público hasta 2009. Las tierras raras abarcan los lantánidos, o sea, toda la línea, la segunda línea, del lantano al lutecio, así como el itrio y el escandio. Pero aquí también en el título añadí torio y uranio. ¿Por qué? A pesar que el torio y uranio no son de estos grupos, pero a veces aparecen en estos minerales. Y voy a contar una anécdota para que me entiendan lo que quiero decir. Justo también comenté esta anécdota en el congreso de hace más o menos 3 semanas de CIMARES. Cuando enviamos con mi asesor de tesis concentrados al Japón, fuimos al correo y en el correo lo enviamos sin ningún problema, lo enviamos a Japón. Llego al Japón y un colega me dice, Atsushiro Tokuda, me dice, Daniel, hemos tenido que pasarle contador Geiger porque pensamos que era radioactivo. Entonces, hay ese detalle entre mi asesor y yo, se nos olvidó comentarle a los japoneses de que el mineral no era radioactivo. Entonces, a partir de eso, hay que tener en cuenta que el material puede tener uranio, torio, estroncio, cesio, puede ser que tenga material radioactivo, por eso ahora añado estos elementos, para que la gente esté informada acerca de esto, porque si no, piensa que no es importante, pero sí. Acá está los elementos de tierras raras. Ustedes pueden ver acá, del lántano, lutecio, toda esta línea son las tierras raras. ¿Ya? Y también dentro de esas está el escandio y el itrio. Itrio y escandio muestran propiedades químicas similares con lantánidos. Además, son los precursores de las tierras raras. Como saben, tierras raras suscitan mucho interés, mercado mundial en los últimos años. Se ha identificado como materia crítica para las nuevas tecnologías. Suele dividirse en dos grupos: los elementos de tierras raras ligeras, o grupo de serio, o del lantanal europeo, y los elementos de tierras raras pesadas, o grupo de litio, del gadolinio al lutecio. ¿Esto qué quiere decir? Que las tierras raras ligeras son las de la izquierda, del lántano a europeo, y las tierras raras pesadas del gadolinio al lutecio, incluido el litio y el escandio. Un detalle importante es mencionar que dependiendo de la bibliografía, a veces las tierras raras ligeras las consideran hasta gadolinio, ¿ya? Dependiendo la fuente que uno desea consultar. Entonces no es algo como se dice absoluto. Uno toma hasta a gadolinio y otros, en este caso yo he tomado hasta europeo. Y también ustedes pueden ver aquí el MR, el Medium Rare Earths, o sea, tierras raras medias, que están más o menos en el medio. Entonces, un mineral, de tantos minerales que hay de las tierras raras, de los cuales solamente 4 son explotados industrialmente, es la monazita. La monazita, como podrán ver aquí a la izquierda, son estos de aquí, las ligeras, ¿no? Y es la que es más abundante. El cenotimo, que son las tierras raras pesadas, es que están hacia el lado derecho. Entonces, como pueden ver acá también, son conocidas también las ligeras como las tierras serio, y en el caso de las tierras raras pesadas, se las conoce como tierras de itrio.
Aquí pueden ver, por ejemplo, en mi investigación que realicé es en el laboratorio de Hokkaido University en Japón. Aquí pueden ver cómo en mi nuevo proceso que desarrollé, que es completamente novedoso, ahí pueden observarse las tierras raras hice reaccionar con hidróxido de sodio. ¿Ya? Entonces ahí lo podemos observar, ¿no? Entonces, es aquí. Entonces, esto es una investigación del Consejo Posible del Primer Mundo, ¿no? Entonces, yo quiero comentar algo importante. He encontrado que en el Perú hay como se dice, un concepto equivocado. Aquí en el Perú, mucha gente piensa que hacer una optimización es hacer investigación, lo cual es equivocado. O en una optimización, como su palabra lo dice, tú ya sabes el proceso, o sea, tú ya sabes las operaciones, las secuencias y las variables. Entonces, lo único que hace uno, como se dice la palabra, es optimizar, o sea, agregar más o menos de un reactante, reactivo, lo que ustedes desean añadir, más o menos, más o menos. Eso es una optimización, eso no es investigación. Investigación es crear algo completamente nuevo. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de las tierras raras, el paradigma de la extracción de las tierras raras es hacer en ambiente agresivo. Agresivo significa ácido sulfúrico, 200 grados, hidróxido de sodio, 200 grados. Hasta yo vi en el laboratorio de la Universidad de British Columbia, cuando estuve ahí también, haciendo con ácidos fluorhídricos. En mi caso, yo usaba ácidos débiles, y la cual pude demostrar que el paradigma no era completamente cierto. Es más, eso cuando lo fuimos a publicar, el mismo editor, uno de los revisores de nuestro paper que publicamos en Cuartil 1, nos dijeron de que estábamos desafiando el paradigma de las tierras raras. El escandio, en definiciones basadas, está incluido en ambos grupos debido a las definiciones basadas en radioatómicos y iónicos trivalentes más pequeños en comparación con las tierras raras. De las tierras raras. El escandio generalmente se encuentra en las tierras raras pesadas, por eso se vio en el grupo de las tierras raras pesadas el gráfico. El prometio es el único elemento que no se encuentra en la naturaleza, sino se queda por radiación radiactiva en centrales nucleares. Entonces, esto quiere decir que el prometio fue recién descubierto después del descubrimiento de la bomba atómica, se podría aplicar, porque ahí comenzaron a hacer los reactores nucleares y todo ese desarrollo. Entonces, es el último que se encontró, el prometio. Y acá hay algo importante. Las tierras raras con números atómicos bajos son más abundantes que lo que tienen números atómicos altos. Entonces, si ustedes recuerdan, viendo la tabla periódica, los de la mano izquierda son los números atómicos bajos, que es lo que hay más. O sea, uno de ellos sería la monacita. Eso hay bastantes. Mientras que lo de la derecha, que era el xenotimo, son los que menos abundan. Y acá hay algo importante también. Las tierras raras con números atómicos pares son más profílicos que los números atómicos impares. Eso también es un detalle importante a mencionar. Demanda de las tierras raras. Bueno, esto es solo referencial porque esto cambia y es un poco también antiguo, pero se usan bastantes las tierras raras. De 2000 a 2016 pasaron 105.000, 123.000. El detalle de las tierras raras es de que es un elemento que los tienes o no lo tienes. ¿En qué sentido? De que no hay sustituto. Entonces, uno tiene que, en el caso de los productos de alta tecnología, tenerlo disponible. Y son tales sus propiedades que no hay otros elementos que los igualen. Por ejemplo, en el caso de los aceros,
ayudan a producir unos aceros de alta calidad. ¿Ya? Pero el detalle está que el punto de vista de producción, el costo es muy alto. Pero si uno necesita aceros especiales, tiene que usar tierras raras. Ese es un detalle que así nomás no se sabe. Y acá hay algo muy importante. ¿Por qué ha surgido importancia en las tierras raras? Porque también en las décadas de los 80, 90 y 2000, la investigación en Occidente sobre el procesamiento de minerales relacionados con las tierras raras fue escasa. Entonces, ¿qué pasó? Voy a hacer un resumen de lo que pasó. Antiguamente, el que producía bastantes tierras raras era una mina localizada en Estados Unidos, Monpas, que justo voy a mencionarlo más adelante. Entonces, los chinos encontraron un depósito grande de tierras raras en el interior de Mongolia Interior, sí, y poco a poco los chinos comenzaron a mejorar y descubrir nuevos procesos para extraer las tierras raras. Dice así. Entonces, básicamente bajando los costos, las otras minas en el mundo comenzaron a cerrar y se perdió el interés en investigar porque dijeron China produce y produce barato. Entonces, ahí se perdió el interés y no hay mucha investigación durante esos años. Lo cual muestra que por eso Occidente ha estado detrás de la investigación de tierras raras comparando con China. Las materias raras, el aumento de materias primas, precio de materias primas, cobre, hierro, oro, fomenta la exploración debido al valor que muestran los yacimientos recién descubiertos. Sin embargo, el escenario de las tierras raras es diferente porque cada nuevo proyecto y yacimiento necesita competir con la minería de tierras raras en China. ¿Y qué es lo que hace China tener casi monopolio? Aquí viene el detalle en el siguiente punto. Los productores chinos de tierras raras tienen el apoyo gubernamental, facilidad normativa ambiental y la mano de obra barata, con lo que tiene un gran impacto en las empresas no chinas. Además, algo es importante mencionar, de que no todas las tierras raras tienen gran demanda. Por ejemplo, el neodydio y el praseodymio son necesarios, mientras que los otros elementos como el lutecio no es necesario y hay que almacenar. Entonces, ahí es otro punto, el punto de vista comercial que hay que también tomar en cuenta. Aplicación en las tierras raras. Muchos elementos tecnológicos con la gente está familiarizada en la sociedad moderna depende fundamentalmente de las tierras raras. Pero estos elementos se utilizan también en otras aplicaciones que la gente no ve directamente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy práctico. En los celulares, el magneto que vibra cuando hacen una llamada telefónica, cuando recibe la llamada telefónica, está hecho en neodydio. Entonces, hace que lo tienes o no lo tienes, como dije, lo tienes o no. El neodydio hace que el magneto sea más chiquito y más potente. ¿Ya? Además, por ejemplo, también en los celulares, en las pantallas, están también los elementos de tierra raras. Ahí le doy un ejemplo. En la figura 2, en la siguiente, contar aplicaciones más importantes de una serie de elementos. Y aquí se puede ver, ¿no? Acá en el carro, y en la mano derecha, y a la izquierda, en algunos tierras raras en que son utilizados principalmente. Entonces, íntegros superconductores de alta temperatura, neodydio y manio de tierras raras. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? De todo un poco son utilizados, solo que no se ve. Geología de las tierras raras. Se dice que las tierras raras no son raras en la naturaleza, lo es cierto en el caso de las tierras raras ligeras. Sin embargo,
elementos pesados de tierras raras, las tierras raras pesadas, son menos comunes. Además, los recursos de tierras raras están desigualmente distribuidos en el mundo. Entonces, básicamente, las tierras raras, como se dice, no son raras, pero por un tema de historia la llamaron así. Bueno, no lo cuento porque no quitan un poco de tiempo. Pero tienen mayor abundancia que el oro, ¿no? Eso puedo decir. Pero el detalle está de que el problema es encontrar un yacimiento que tenga suficiente concentración para que sea comercialmente viable. Ese es el problema que tienen las tierras raras. Es más, se puede encontrar tierras raras en el océano, ¿sí? En el mar. En la siguiente tabla se ha definido las formas químicas, indica contenido significativo de tierras raras, se definen como minerales tierras raras. Incluso si sus contenidos parecen no ser esenciales para los minerales. Tabla 1 se revela las fórmulas empíricas. Se han agrupado los minerales tierras raras en forma convencional como haluros, carbonatos, óxidos, fosfatos, silicatos. Entonces aquí vamos a ver los minerales tierras raras. Por supuesto, la primera, fluorescita, en anhidros, el carbonatos, basnacita. Basnacita es una mineral tierra rara que se explota industrialmente. En boratos, óxidos, hidratos y los fosfatos. En los fosfatos, monacita, que se extrae de las tierras raras ligeras, cenotimo, las tierras raras pesadas, que se usan industrialmente. Como dije anteriormente, yo trabajé con monacita principalmente, allá en el concentrado, y cenotimo también concentrado allá en la Escuela de Minas del Oeste de Australia, donde hice mi doctorado. Entonces, están monacita, esas son las dos. También sirven silicatos y tienen otro tipo de udelite, gadolinite. Gadolinio, acá de gadolinios fue el primer mineral donde se obtuvo tierras raras en laboratorio. Entonces hay bastantes minerales, pero solamente hasta ahora son 4 que se usan para extraer industrialmente las tierras raras. Principales minerales. En la actualidad, principales minerales para la extracción de tierras raras son la monacita, la basnacita, cenotimo y arcillas de abrasión biónicas. Aquí el último es muy peculiar y lo hablaré más adelante, más holgadamente. Como acá es en el segundo punto, primer mineral de tierras raras que se utilizó fue la gadolinita, como ya mencioné, y a partir de este mineral se aislaron por primera vez varias de las tierras raras, pero no se aplicó a escala industrial. Acá, por supuesto, se hizo en escala de laboratorio. El primer mineral de tierras raras, el que trajeron las tierras raras para su industrial fue la monacita. Por ejemplo, cuando está en inglés, monacita, cenotimo. Monacita y cenotimo son fosforosos. Muy interesante que en mi investigación que realicé en Australia, en la Escuela de Minas del Oeste de Australia, yo trabajé, como dije anteriormente, en monacita. Y mi proceso que desarrollé, que no usaba condiciones extremas, funcionaba muy bien para la monacita. Muy bien. Pero cuando intentamos con el cenotimo, no funcionaba. Algo muy raro, a pesar que eran fosfatos. Y estuve indagando, leyendo, averiguando. Como ustedes saben, en investigación tú estás al borde del conocimiento, ese conocimiento que no está escrito. Entonces, después de leer todo, yo asumí y presenté como hipótesis que el detalle estaba en el tipo de cristal diferenciante monacita y cenotimo, la cual no funcionaba mi proceso. ¿No? Como dije anteriormente, una investigación está
en el borde del conocimiento. Tu asesor puede ser que no sepa tampoco, ni siquiera el profesor que supuestamente sabe de toda la escuela puede ser que no sepa. De repente nadie en el mundo lo sabe, pero ya eso era ya otro tema de investigación, por qué averiguar por qué en el cenotismo no funcionaba la monocita. Por premura de mi doctorado hice principalmente como una cita porque ahí mostraba bastante viabilidad, ¿no? Que era justo dejamos hasta un proceso antes de la extracción por solventes para separación. Okay. Monacita. Además del cerio que se encuentra, otros elementos de tierras raras están presentes, por supuesto, se da principalmente las tierras raras ligeras. Light rare earths, lántano, cerio, praseodymium, neodymium, samario y europio. El sufijo serio, lántano, neodymium o praseodymium se añade para denotar la tierra rara más frecuente en la monacita. Pero que monacita y le pones, por ejemplo, lántano para decir que hay más lántano. O monacita, ND, nodidium para saber que hay más nodidium. Por lo general, también contiene torio y uranio. Pero las cantidades en la monacita son generalmente demasiado bajas para ser extraídos como un subproducto valioso. Hay una monacita, en un ejemplo, en Noruega. Basnacita. Fibra 4, mineral de tierras raras que contiene principalmente las tierras raras ligeras. De las tierras pesadas, solo se encuentra el litio, se ve con regularidad. Deseo resaltar que en todos los minerales se encuentran todos los elementos, pero lo que lo diferencia es el porcentaje de presencia de los elementos de tierras raras. Eso es lo que quiero comentar. Siempre se añaden sufijos en latino, neodymium o itrio antes del nombre para indicar la tierra rara dominante. Proporciones bajas de otras tierras raras pesadas. Esta es una cita de Mount Pass, California. Actualmente en América continente solamente existe una mina que produce tierras raras y esta es la de Mount Pass en California. Cenotimo, figura 5, a diferencia de la monacita y la basnacita, suele contener además itrio y cantidades apreciables de tierra rara pesadas. O sea, si ustedes ven la tabla periódica, los elementos hacia la derecha. Como yo leo aquí, cenotimo, principal fuente de tierras raras pesadas. También contienen torio y uranio, o uranio. Dependiendo de su concentración, puede ser un subproducto o una plaga. El cenotimo. Acá está cenotimo de Madagascar. Minerales de tierras raras menores. Los tierras raras menores son numerosos, pero normalmente sin importancia para la extracción industrial de tierras raras. Tabla 4, hay una lista resumida de los minerales con tierras raras conocidos hasta ahora. Es un resumen de las tierras raras, como dije anteriormente, que se han identificado. Estas de aquí no se ha encontrado una forma industrial de extracción. Tal vez haya habido, por repito, en el eudolite, han desarrollado en laboratorio, pero no industrial. E igual que las tierras raras mayores, no sé el sentido de los minerales que son usados industrialmente, existen tierras raras menores, existen varios análogos, ya que varias tierras raras pueden sustituirse entre sí.
estos minerales se indican con sufijo de la tierra predominante y se puede observar por acá, por ejemplo, asquinita, pues asquinita de cerio, asquinita de nodidio, asquinita de itrio. Entonces significa que acá hay mayor predominante de itrio, mayor predominante de nodidio, mayor predominante de cerio. Principales yacimientos minerales tierra raras en el mundo. Como dije anteriormente, Mount Pass, que está en California, y fue el principal yacimiento de tierras raras, hasta que China tomó el puesto. La región geológica comenzó en 1861 y se descubrió el rico yacimiento más tarde. El 49 fue finalmente descubierto y hasta 1960 se extraía europeo a ser usado en las pantallas de televisores a colores. Esta compañía, Mount Pass, no, perdón, las compañías que tenían la propiedad de Mount Pass han sido varias y varias de ellas han entrado en bancarrota. Lamentablemente por los altos costos y problemas medioambientales. Pero desde que China, en el año 2009, y aquí viene la importancia, puso una cuota de exportación. Entonces, por eso los precios de las tierras raras se elevaron demasiado. Ya fui en el crisis de las tierras raras, por lo que los países que dependían de China comenzaron a retomar la producción y exploración de tierra. Y es por eso que ahora esta compañía ha abierto nuevamente, después de haber cerrado varias veces y ponerse en bancarrota, según el capítulo 11 de la ley de Estados Unidos de bancarrota. Ustedes pueden ver, acá está, pasa en California, cerca de Las Vegas. Bayan-Obo, Mongolia Interior, China. Esta es la segunda, y esta es la más grande del mundo, que produce tierras raras, mineral de basnacito. Ahora se indica en la figura 7 que ahorita voy a mostrar. Entonces pueden ver acá, este es Mongolia y este es Mongolia Interior, la provincia. Y ahí está el yacimiento. Es más, esta mina comenzó a producir primero hierro y las tierras raras la dejaban, como se dice, la dejaban a un costado. Y después los chinos comenzaron a ver esa posibilidad y un científico chino, si la memoria no me falla, desarrolló la forma adecuada y eficaz de extraer las tierras raras de este yacimiento. Mount Western Australia. Está situada a 35 kilómetros al sur de Laverton, en Western Australia. El yacimiento de tierra rara se descubrió en el 88, pero no se explotó durante mucho tiempo porque China suministra tierras raras a precios. Cuando se produjo la crisis de las tierras raras en 2009, Lynas Corporation, propietaria del yacimiento, decidió explotar el rico yacimiento. Y ustedes pueden verlo aquí. Acá está el cartón. Deseo resaltar que la Escuela de Minas del Oeste de Australia está aquí, es donde muestra donde está el cursor. ¿Sí ha ido? Ahí está. Ahí está la mina. Perdón, la Carguli, la Escuela de Minas. Uno maneja para el norte, Menzies, Leonora, Laverton, y ahí tiene que bajar. De Laverton a Leonora. Perdón, de Laverton a la mina son media hora en camino asfaltado. Entonces, como dije anteriormente, y lo mencionan también, a partir de la crisis de 2009 comenzaron a explotar este yacimiento. Que es donde yo hice, como dije anteriormente también, y vuelvo a repetir, mi investigación con el concentrado de monacita de Mondoa. Arcillas de reacción iónica.
mineral de tierras raras de China, llamado mineral de tierras raras de absorción iónica, es único. Este tipo de mineral se descubrió en el 69 en la provincia de Jiangxi. Existen dos tipos de yacimientos, el tierras raras ligeras y tipo de raras pesadas. También se encontró en otras provincias, Fujian, Hunan, Guangdong y Guangxi. Y en la siguiente voy a mostrar en dónde tengo localizadas. Ahí te puedes ver. Guangxi, todas las que tienen arcillas y las tierras raras se encuentran en forma de iones hidratados positivos absorbidos en la superficie de minerales arcillosos como la calunita, alusilita y la hilita. La ley es baja, ustedes pueden ver, mineral de grado relativamente bajo, 0.5, 0.05, pero altas cantidades de tierras raras pesadas. La edad conocida de estos yacimientos es de 1 a 10 a las 6 toneladas de óxido de tierras raras. Entonces, y aquí hay algo importante que hay que mencionar. Que la reserva conocida de tierras raras en China representa el 80% de la reserva mundial de tierras raras. Estas tierras raras pensaron que era única, pero últimamente se han estado descubriendo nuevos. Han encontrado otros yacimientos, como en Madagascar, creo que si la memoria no me falla, 2014, en Chile, en Concepción, y últimamente en Brasil y Minas Gerais. Este tipo de arcilla de absorción iónica, a pesar que la ley es baja, son fáciles de explotar. No necesitan mayor combinación, solamente hay que mezclarlo con el lixiviante y básicamente ya se puede explotar. Entonces, últimamente, como se dice, han estado explorando y han encontrado más de este tipo de mineral, ¿no? Bueno, sí, de arcillas iónicas. Por ejemplo, las composiciones, medio de tipo de minerales, arcilla iónica de China. Aquí tiene las composiciones, medios. Ver. Como dije anteriormente, el costo de producción de extracción, perdón, es muy bajo. Entonces, por eso es viable industrialmente. Posibles yacimientos en el Perú. En el departamento de Ancash, en el Minadán. Cerro de Lanita, departamento de Lima, Cerro de Camacho, también se ha reportado Lanita. Zona de Arequipa, recuerden Lanita y Monacita. Departamento de Huancavelica, Puerto Guajoto, oro, tierras raras, zinc. Esencia de minerales de tierras raras, apatita y monacita principalmente. Ocurrencias secundarias, las sedes en Piura, mineral apatita, circonio, hasta la de 2%. Placer de la libertad, minerales de tierras raras como circón, monacita y apatita. Presenta un contenido 0.5 hasta 2.2 en los placeres de Cusco. De Grava, Río Urubamba, se encuentra mineral de tierra rara, cadelmita, cenita y monacita. Como dije anteriormente, las tierras raras hay en todos lados, también en las aguas de los océanos, pero todavía no he encontrado la tecnología para extraer. También deseo comentar que en América, continente, como dije anteriormente, las tierras raras solamente existen en una mina de producción en California, y hay otra actualmente en planta piloto en la ciudad de Concepción, en Chile. Hasta la última vez que me comentó un colega chileno, habían detenido la planta piloto por un tema ambiental que se les había pasado, así básicamente, ¿no? Entonces estaba un poco parado ese proyecto, no sé cómo habrán resuelto el problema, desconozco, pero este colega chileno me comentó. Entonces, entonces, las tierras raras ocupan mucha importancia, no solamente que no se ve, como dije también anteriormente, en los procesos pirometalúrgicos de la producción de acero se usa. Entonces,
eso, ¿no? También en alta tecnología también se usa. Entonces es importante tener estos elementos. Y no es un commodity, es un elemento que se ve en empresas de alta tecnología. Y deseo comentar que en coordinación con el capítulo de Ingeniería Metalúrgica, voy a dar un curso en, creo que 3 semanas, ya que me han dicho, por favor, que lo muestre, un poco más informando acerca de las tierras raras, incluyendo, por ejemplo, cómo se ven los aceros, difusión, las aleaciones, la toxicidad, cómo se pueden extraer del agua ácida, todo eso. Por ejemplo, también hay un yacimiento de tierras raras en España. Cuando estuve dando una conferencia en Alemania, en Leipzig, me acuerdo que conocí a un español conversando con él, y me dijo de que habían en España, pero por un tema ambiental ya lo tenía un poco detenido. Fue eso ya varios años, no sé cómo estará ahora en ese sentido, ¿no? Y bueno, deseo poner aquí dame un ratito. Sí. Un momentito, por favor. Sí, está bien. Está a la Escuela de Minas, donde yo hice mi doctorado, en el oeste de Australia. Está mi email si tienen alguna consulta. Y bueno, ha sido un gusto poder dar esta charla y poder dar a conocer acerca de las tierras raras, que es un tema todavía un poco no muy conocido en el Perú. A ver, no sé si Muy tiene bien. alguna pregunta. Daniel, Sí. excelente presentación. No quiero dejar pasar una buena pregunta que está a cargo de Enrique de la Cruz. Dice, comillas, raras, pues se pensaba que son escasas, pero no lo son. El tema es que la tecnología para su extracción es lo complejo. ¿Qué puedes comentar a Enrique, por favor? Adelante, Daniel. Y ya, sí. El concepto de tierras raras, el detalle está de que es un tema léxico que en los años del siglo XIX se usa a punto de vista francés, ¿no? Entonces, por eso. Verdaderamente no son raras, es más, son más abundantes que el oro. Y el detalle principal de bueno, las llamadas tierras raras es de que necesita un ambiente agresivo para poder ser comercialmente viable. O sea, como dije anteriormente, ácido sulfúrico, en el laboratorio yo lo hice, ¿no? Ácido sulfúrico, 200 grados por 2 horas para poder hacer la lixiviación, el baking se puede decir. Yo hice con ácido sulfúrico. Hay también la forma de hacerlo con hidróxido de sodio, con ácido fluorídrico, que yo no lo he hecho tampoco, clorhídrico también. Como anteriormente, yo lo he hecho con ácido sulfúrico. Entonces, ese es el problema. Entonces, el detalle está de que los efluentes son muy contaminantes, ¿no? También, como ustedes saben, al hacer tan agresivo, necesitas también contenedores más resistentes, también un problema de mantenimiento. Y ahí viene mi tema de investigación en Australia, que la cual hacía con ácidos no tan agresivos. Más, como ustedes saben, le cae una gota de ácido sulfúrico a la piel, te quema, ¿no? En mi caso de mi investigación, que ya publiqué en Europa, te cae una gota de ese ácido y no te sucede, será una pequeña quemadura, nada más. Muy Así, bien. Muy gracias. bien. Acá tengo tres preguntas que te las voy a leer. Una es de Víctor Erquinio. Pregunta, BN, ¿cuál es el peligro de contaminación ambiental? El problema de la contaminación ambiental tendría que ser primeramente por los efluentes, por la extracción, ¿ya? Porque primeramente para la, para el procesamiento de tierras raras es comminution, flotación, extracción
En la extracción viene el problema de los ácidos fuertes, como ya dije. Entonces, ahí los efluentes podría ser el problema, ese es uno. Y dos, cuando ya los vas comenzando a concentrar, la contaminación se podría hacer el torio, el uranio, los elementos radiactivos. Ahí habrían dos temas importantes, ¿no? Porque pirometalúrgico no hay en los procesos conocidos, más usados. Solamente serían los efluentes de los ácidos fuertes y de la acumulación de las tierras de uranio y todos los elementos reactivos. Muy bien. Y luego tenemos una pregunta de Daniel Silva. Pregunta, ¿los porcentajes que usted dio para el Sí, Perú sí. son números que se pueden explotar económicamente? No sé, no le puedo dar esa información porque hasta ahora no hay un yacimiento que digan que es de tierras raras en el Perú. No hay. O sea, que digan, acá hay esta tierra rara y acá se va a explotar. No puedo decir porque no hay. Como se dice, no, las personas, los metalurgistas, los geólogos, los ingenieros de minas recién están poniéndose al tanto acerca de esto. Entonces, no puedo decir que números, que cantidad, porque Ujú. todavía no hay nada en concreto. Ok, el mismo Daniel nuevamente pregunta, las tierras raras en arcillas, ¿cuál sería su proceso de extracción? ¿Se podría, cómo estás? Ya me perdí. Están que bombardean con las preguntas. Perdona, estaba con Sí, sí. Daniel. ¿Se podría flotar u otro método ya que las arcillas absorben el agua? Las arcillas iónicas no necesitan ningún tipo de concentración. Es más, solamente le agregas el reactante y sale. Nada más. Muy Así bien. es. Ya es probado ya. Luego Cristian Prado pregunta, ¿cuáles son los problemas ambientales desde el mineral hasta llegar al concentrado de monazita? También si se considera apropiada la venta de concentrado de monazita y en qué porcentaje considera apropiado para su venta. Mira, Bien técnica la pregunta. sí, el detalle del concentrado, bueno, como dije anteriormente, ¿no? El detalle está de que se concentre el uranio, si es simple o el torio, si es que tiene. ¿Ya? Y cuando yo estaba ahí yo estaba en la mina, Mont llegaban a flotar 80% más o menos para el concentrado. No podían, decir que no podían hacerlo más por diferentes razones, no me dieron las razones. Muy Eso era. bien. Excelente. Luego tenemos la pregunta de Enrique de la Cruz. Usted pregunta, ¿usted cree que dentro de los relaves de la metalurgia del CUAUCZN podemos encontrar a estas tierras raras, quizás los ubicados en Ancash o Arequipa según los yacimientos cercanos a estos centros mineros? Mire, básicamente tiene que ir y probar, o sea, y decir, como se dice, probar, mandar las relaves a hacer el análisis, así de simple. Muy bien. Por Es un- último, la pregunta de Enrique Paredes. Para análisis químico de las tierras raras, ¿qué laboratorio es acreditado? Las tierras raras que acompañan al oro aluvial se podrían extraer luego de la refinación. En el Perú, hasta donde yo tengo entendido, no hay ninguna empresa que haga tierras raras. Ninguna, ninguna. Entonces, o te dedicas a hacer investigación o lo envías al extranjero. Entiendo, Ujú. más o menos es así. Muy bien. La pregunta de mi estimado Daniel Merino. Saludos, Daniel. Con respecto a las tierras raras en arenas aluviales en Madre de Dios, ¿cuáles serían la cantidad de material y ley mínima explotable si hay tecnología para poder extraer las tierras raras en el Perú? Eso no le podría sino más contestar porque tendríamos que ver todo el tema en conjunto. ¿Por qué? Porque como en el caso de las tierras raras en China ellos pagan todos los costos fijos extrayendo el hierro y ahí las tierras raras son el plus.
Entonces, no es solamente ver las tierras raras de frente, es ver toda la mineralogía de todo lo que tiene ese yacimiento. Correcto. Sigo leyendo, hay muchas preguntas. Vamos con Ángel Daniel. ¿Tiene alguna experiencia concentrado estroncio? ¿Es conveniente procesarlo? No, no tengo experiencia con estroncio, pero la otra vez, hace como 10 días, vi un reporte que había tierras raras con estroncio, Ujú, pero no he visto ese estroncio. correcto. José Ángel Cotos pregunta, ¿qué tipo de tierra rara es la que es la más rentable y tiene más aplicaciones en la industria? Son las tierras raras pesadas, el cenotimo. Entonces, pero no todas las tierras raras, como dije anteriormente, son comerciales. Hay algunas que hay que vender y otras que hay que guardar. Así de simple. Entonces, no es tan fácil. No es un commodity, ¿no? Entonces, hay que ir a hablar, a vender a las empresas de alta tecnología. Muy bien, correcto. Luego, por último, tenemos la pregunta de Roberto Chávez. Eh, Pregunta, para beneficiar las tierras raras se requiere que exista mercado en este sentido. ¿Cuál es la demanda en el mercado mundial? Los números no lo sé, porque bueno, siempre Mm, va cambiando, pero se necesita, es igual que el litio. El litio ahorita sabes que van a usar porque necesitan para los carros eléctricos. Entonces, si necesitan los carros eléctricos, también necesitan tierras raras. Entonces ahí ya ves cómo va la tendencia de la tendencia de la demanda de las tierras raras. correcto. Y la última es de Ángel Daniel, creo que ya preguntó. ¿Tiene experiencia recuperando uranio de roca fosfórica? No, no. Como le dije anteriormente, nosotros no teníamos problemas con el uranio allá en el concentrado, porque era mínimo. Entonces no teníamos que lidiar con eso. Muy bien, muy bien. Bueno, varias personas y nuestro público muy interesado en la conferencia de hoy día, que es un tema ha despertado muchas preguntas, inquietudes. ¿Podrías, por favor, nos preguntan acá, volver a poner el flyer del próximo curso para que tome nota? A ver, un ratito. Sí, ya. Ujú. Un ratito. Un ratito. Ahí está. Bien. Ok, a quien hizo esta pregunta puede tomar nota de los teléfonos, del correo para poder inscribirse con tiempo en este curso que va el 11 de diciembre con 20 horas académicas. El expositor es muy claro, muy didáctico y yo creo que las personas que asistan van a estar muy complacidas. Le doy el pase a Cristian Díaz, presidente del capítulo, para las preguntas del caso. Adelante, Cristian. Estimado Daniel Lazo, bueno, muchísimas gracias por su presentación. Estimada Roxana, gracias por toda la organización. Igual saludar a todos los oyentes de nuestros miércoles metalúrgicos que cada miércoles nos están acompañando. En esta ocasión hemos tenido la disertación de un tema muy importante y sobre todo de mucha expectativa. Como ya bien lo ha dicho el ponente, es muy poco lo que sabemos. Por eso es que justamente la cantidad de inquietudes y preguntas, y por eso que también hemos tenido a bien preparar algo más para saber de las tierras raras. Igual quería hacerle algunas consultas, porque mucho se ha comentado sobre el tema de la radiación, pero que básicamente es porque está ligada a otros
elementos radiactivos. Y la toxicidad, también ya lo ha mencionado, que va más que todo al tema de los efluentes. Sin embargo, quería hacer la consulta si como elementos, las tierras raras, estos tienen alguna toxicidad específica o nada más esta viene de los elementos que utilizamos para su extracción. Justo en el curso que doy, hay un capítulo que habla de la toxicidad de las tierras raras. Y ahí explico de todas las investigaciones que han habido. Es más, hablando, por ejemplo, de la radiactividad, hasta donde yo tengo entendido, creo que no hay normativa en el caso de la explotación de uranio o de elementos radiactivos, hasta donde yo estoy al tanto. Correcto. Y otra consulta también que se me viene a la mente es, por ejemplo, el rodio, el platino. Bueno, el rodio se ha disparado en el mercado, puede llegar a $50.000 la onza. Ya lo has mencionado también que las tierras raras no son commodity, pero sin embargo, ¿a qué nivel está el costo de estas tierras raras, ¿no? Y aparte de su aplicación en aceros, ¿en qué otras aleaciones también tiene sus usos, ¿no? Por ejemplo, uno de los usos que hay es también en el curso que voy a dar, explico que se usan para los rayos láser. Por ejemplo, los rayos láser para la cirugía ocular son a base de tierras raras. Y el costo en el mercado, para tenerlo como referencia, Ah, simplemente. justo estuve viendo eso hoy día y se me ha ido a la mente. Pero, como le digo, varía, ¿no? Por ejemplo, le digo, nodillo si se necesita, no recuerdo los precios, lamentablemente. Necesita nodillo y procedillo, pero lutecio, por ejemplo, en el buque de cantidad solo se producen 10 millones de toneladas, no, perdón, 10 toneladas, 10 millones de toneladas al año, nada más, porque no se usa lutecio, ¿no? Entonces, pero los precios no, ahorita, disculpen, no recuerdo. Ok. Ahora, mencionaste también algo importante con respecto al tema de que el mercado chino pues tiene el monopolio de las tierras raras a nivel mundial. Eh, entonces, un poco la pregunta va a que qué tanto pues nosotros países incipientes podían dar un paso gigantesco para la explotación de estas tierras raras, ¿no? Y ya, voy a dar un caso. Voy a explicar primero con Australia y ahí con Perú. Por ejemplo, en Australia, cuando la mina explotaba, la mina sigue explotando, solamente hacían concentrados y ahí lo enviaban a Malasia, donde el costo es muy bajo, por problemas ambientales, gubernamentales, de todo un poco. Malasia ya no quería que estuviera esa planta ahí, y Australia comprendió que necesitaba tener esa planta en Australia por un punto de vista estratégico. Entonces, para hacer eso, le dieron todas las facilidades y ahora, primeramente, como dije, hacen el concentrado en la mina misma, en la cantera, y ahora lo trasladan a Kalgoorlie, según estuvieron comentando mis amigos de Kalgoorlie, de los de Australia, y están haciendo la, la otra parte del proceso, ¿no? Que es la extracción y la separación. Entonces, el Perú tiene la ventaja de que los costos de producción son bajos. Yo he escuchado empresas que se quejan de que acá son muy altos, lo cual para mí yo no pienso que sea así. La ventaja que tiene es que los costos acá son bajos, lo que sí tendría que conseguir la tecnología, que es otro detalle. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Australia a un obrero tienes que pagar $20 la hora. Y la otra vez estaba hablando con una amiga americana y hace tiempo no le prestaba atención al tema. Por ejemplo, el mínimo de hora en Estados Unidos son 15 horas, que me dice que piensan subirlo a 20. Entonces, desde el punto de vista del costo laboral,
15, 20 dólares, 15 15 en Estados Unidos, 20 en Australia. Aquí, entonces, punto de vista del costo, acá es más bajo. También el punto de vista del costo de eléctrico en Australia es en base al carbón, porque represas en Australia casi no hay. Entonces, también el punto de vista eléctrico es más caro allá que acá, porque trabajan en base de carbón. No hay centrales nucleares en Australia, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, viven cerca del carbón. Entonces, hay la posibilidad del punto de vista de costo, habría que ver el punto de vista de la tecnología, ¿ya? Porque lamentablemente en el Perú no sé por qué solamente están acostumbrados a extraer en concentrado y mandarlo, ¿no? Pero hay que darle algo más, ¿no? No estar en ese letargo de hacer siempre lo mismo y invertir en tecnología. Eso es lo que necesita. Aunque Daniel, estamos en el mismo sentido. Te doy las gracias por acceder a esta conferencia sobre las tierras raras y agradecerte también por también aceptar dictar este curso también de las tierras raras ya con más horas y con más detalle. Es algo muy loable el tema de difundir la experiencia que uno tiene y sobre todo el nivel que has adquirido, ¿no? De antemano, agradecer también por el día de hoy, por tu presentación, y a todos los participantes. Bueno, muchas gracias con todos. Roxana, para las palabras finales. Ok, Cristian. Daniel, muchísimas gracias por tu exposición. Ha estado muy sintonizada. También están muy interesados en el curso que nos vas a dar acá próximamente. Y desde ya nuevamente las gracias por aceptar nuestra invitación. Y nada, nuestro público que nos ha seguido hoy día, muchas gracias. Continúen enriqueciéndose con los temas que les presentamos en los miércoles metalúrgicos y les deseo a todos una feliz noche. Sí, Daniel, antes que no te despidas, mencionaste pues que eras el único consultor de metalurgia de tierras raras en Sudamérica. No sé si nos podrías hablar un poquito más también de este proyecto que tienes y cómo lo están desarrollando. Sí, por ejemplo, tengo varias compañías han contactado conmigo. Una en Chile, cuando yo regresé al Perú. Yo casi viví 12 años en Australia. También otra en Brasil. Y bueno, y acá hace 10 días una de Perú. Pero el Perú todavía está, como se dice, falta mucha información. Entonces, lo ideal sería, como digo, ¿no? Poder desarrollar la tecnología, una planta de procesamiento. Primero encontrar el yacimiento, ver que sea viable y ahí poder explotar, ¿no? Entonces, el primero puede ser en Sudamérica, que lo haga solamente de yacimiento, ¿no? Ese es mi objetivo. Pero vamos a ver si se dan las condiciones. No depende mucho de mí, pero yo daría lo mejor para poder llevar a cabo eso. Ok, Daniel, muchas gracias y buenas noches con todos. Buenas Bueno, noches. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches.